vamos a empezar. Hoy en esta teórica lo que vamos a desarrollar es básicamente lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no es cierto? Pero cuando tengamos que desarrollar todo lo que sea inmunopatología, nos vamos a centrar básicamente en aquellos procesos que tienen déficit de la inmunidad, como en estos casos, en donde para nosotros como médicos generales lo que más nos importa es la inmunodeficiencia adquirida, porque ustedes sepan que hay otras formas de inmunodeficiencia, que eso después lo van a desarrollar seguramente en pediatría, que son formas muy particulares, pero más poco frecuentes de ver en líneas generales, que son las inmunodeficiencias primarias, ¿sí? Por supuesto que también vamos a desarrollar en la semana todo lo que tenga que ver con hiperreactividad del sistema inmunológico, todo lo que sean las reacciones de hipersensibilidad, con ejemplos de las patologías más frecuentes, y además los trastornos en donde se forman básicamente respuestas inmunes contra antígenos propios, o sea, todo lo que tenga que ver con patología autoinmunitaria, ¿no es cierto? O patología autoinmune. Entonces, hoy nos vamos a dedicar específicamente al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que, como todos sabemos, ¿no es cierto?, está producida por un virus, que es un retrovirus de la familia de los lentivirus. Bueno, acá en Los Ángeles se describieron los primeros casos de SIDA, más o menos para el año 81, 1981. El que describió los primeros casos fue Michel Gauthier, en donde se veía consultas en demasía de pacientes que tenían, ¿no es cierto?, procesos respiratorios que después fueron diagnosticados como neumonitis girovesi, o neumonía neumocistis girovesi, o antes llamaba Carini, neumocitis Carini, o pacientes que tenían sarcomas de Kaposi. Entonces empezaron a ver que todos esos pacientes, o sea, había mucho paciente que consultaba por este tipo de proceso respiratorio o por este tipo de neoplasia, de comportamiento relativamente benigno, como el sarcoma de Kaposi, que después se vio que era una neoplasia de comportamiento biológico intermedio. Entonces ahí empezaron a ver hasta que se dieron cuenta de que la mayoría de esos pacientes eran pacientes jóvenes y además homosexuales, varones homosexuales. Eso trajo aparejado toda una época en donde se hablaba de la llamada peste rosa, porque ahí fueron descritos los primeros casos para el 81 en Estados Unidos. Casos, ¿no es cierto? Casos. Pero recién en el 83 fue Luc Montagnier en Francia, en la clínica Pasteur, donde describió y aisló el virus. Entonces ahí se supo exactamente que esa sintomatología o esa patología que estaban viendo en Estados Unidos tan frecuente, relacionada en este caso a pacientes homosexuales, estaba vinculada a un virus. Fue Luc Montagnier el que describió en el año 83 al virus HIV-1 en principio, ¿no es cierto? Que era este virus de 100 nanómetros, que después vamos a pasar a describir, ¿no es cierto? Ahí recién se supo que era una enfermedad de tipo viral. Y en Estados Unidos después se aisló el virus en el 84, quien lo hizo fue Roberto Gallo, o Robert Gallo, quien lo aisló en Estados Unidos a un año después de que se había aislado el virus en Francia. En Francia. Muy bien, esto para hacer un poco de historia. Y recién para el año 85 se logró hacer la prueba de detección, que era el ELISA, las pruebas de ELISA,
la detección del virus, asociado básicamente a linfocitos T de tipo CD4 positivos, que se lleva a cabo un año después, mediante el ELISA. Ahí vemos en esta foto molecular, ¿no es cierto?, cómo los virus están adheridos a un linfocito, Bueno, algunos datos epidemiológicos a tener en cuenta, esto va cambiando obviamente, pero los últimos datos nos dicen de que en el mundo hay aproximadamente unos 37 millones de pacientes infectados, en el mundo en general. En el mundo se ha visto de que hubo una baja de casos nuevos, de más o menos el 0,7% entre el 2005 y el 2015. Sin embargo, en nuestro país, en este mismo rango de tiempo, ¿no es cierto?, se vio que la cantidad de pacientes o de casos nuevos aumentó al 7,8%, ¿sí?, en nuestro país, entre el 2005 y el 2015. Para nuestro país, las últimas cifras rondan más o menos en casi las 130.000 personas. Esto es un dato del 2016, de las cuales es importante tener en cuenta que el 70% de esas personas conocen su diagnóstico. Por ende, el resto no. El 30% no lo conoce. También es importante tener en cuenta que en nuestro país, en forma particular, el 83% de los diagnosticados están en tratamiento. Eso es muy importante, cosa que no ocurre en todos los países del mundo. Y son notificados por año aproximadamente 6.500 casos nuevos. Esto yo se los puse porque, bueno, está discriminado en un estudio, pero en realidad hoy sabemos que cualquier persona puede ser portador del virus HIV, ¿no? Pero es cierto que hay algunas personas que tienen mayor riesgo de infectarse, ¿no es cierto? Por eso que ahí aclaro que en nuestro país más o menos entre el 12 a 15% corresponden a homosexuales varones, hay un porcentaje del 4 a 7% que corresponde a drogadictos endovenosos, un 2 a 5% a básicamente prostitutas o trabajadores sexuales. El resto de la población en general es del 0,4, 0,5 y hay un 34% de pacientes trans también infectados, ¿sí? La mortalidad ha bajado muchísimo, de pasar a 30 y pico por ciento, 35% más o menos en el año 95, 94, 95. Hoy por hoy la mortalidad es de aproximadamente el 3,6%, 3,6 cada 100.000 habitantes, o sea que bajó mucho la mortalidad. La edad promedio es joven, entre los 33, 32 años, varón-mujer respecto al varón y la mujer. Esa es la edad del diagnóstico, ¿no? Es el grupo etario más afectado. Es el grupo etario más afectado, ¿sí? Más o menos ronda un promedio de 30 años, entre 25 y 30 años, dicen algunos artículos. Yo ahí se los promedié más o menos, 33 para el varón, 32 para la mujer. Y bebés de madres infectadas por HIV, más o menos 5 cada 100.000 bebés. Como dijimos, las defunciones bajaron muchísimo, ¿sí? Estos son todos datos del Ministerio de Salud de nuestro país. En conclusión, en nuestro país en los últimos años ha habido una tendencia a bajar, pero es un poco más alta la tendencia respecto al mundo en general, y la relación básicamente hombre-mujer es de 2 a 1, y lo que disminuyó mucho son las muertes, ¿no?, vinculadas al HIV. Para Río Negro,
Para el 2018, esto es un estudio que se hizo entre el 2017 y el 2018, en donde se tomaron en cuenta solamente casos de 36 hospitales de Río Negro. Acá no están involucrados casos privados, ¿sí? Es de 36 hospitales de la provincia. Corresponde al 12.75% del total de los infectados, Río Negro. Y la mortalidad en Río Negro ha sido de más o menos el 2 cada 100.000 habitantes. Y para Cipolletti, si quieren, llamativamente, si vemos las distintas zonas de Río Negro, el lugar en donde hay mayor prevalencia de HIV positivos es en Comayo, y le sigue Cervantes, como los lugares que tienen mayor cantidad de pacientes con HIV. ¿Sí? Allen y General Roca están más o menos en un 22 a 23%. Cipolletti está en el 26,5%, con una tasa de mortalidad del 4% cada 100.000 habitantes, o de 4 cada 100.000 habitantes, donde la mayoría, como ven, son hombres, el 73%, y el 44% son mujeres. Y el grupo etario más o menos igual, entre 25 y 35 años. Bueno, esto simplemente para reforzar y decir que la relación hombre-mujer es de 2 a 1. Es un poquito más común en el hombre que en la mujer. Bueno, de importancia con respecto al virus, de la estructura del virus, debemos conocer que es un ARN virus, ¿no es cierto?, que tiene un núcleo en forma de cono, como vemos ahí, y el núcleo tiene 2 copias de ARN, con algunas enzimas importantes, como la transcriptasa reversa, las integrasas y las proteasas, y unas proteínas que recubren ese ARN, que son la P7 y la P9. La P7 y la P9. Después, de importancia, tenemos las proteínas de la cápside, que es lo que vemos acá en color lila, violeta, no sé. Yo tengo discromatopsia, así que ustedes díganme qué color ven. Que es la P24. Esa es una proteína importante porque es la que básicamente tiene como blanco la prueba de ELISA. Los anticuerpos que detectamos en la prueba de ELISA generalmente son contra la P24 de la nucleocápside. ¿Sí? Después, este núcleo está rodeado por una matriz proteica que consta básicamente de la proteína P17 y de importancia para la fijación a las células que va a infectar el virus, ¿no es cierto? Tenemos una proteína de transmembrana, como es la GP41, que es esta amarillita que está en el esquema, y luego una de superficie, que es la glucoproteína 120. 120 para el HIV1, 140 para el HIV2, ¿sí? GP120 para el HIV1, GP140 para el HIV2. Bueno, entonces, el virión, ¿no es cierto?, tiene distintos genes, Los más importantes son los genes GAG, POL y EMV, GAL, POL y EMV. Del gen GAG se forman todas las proteínas del core que acabamos de decir, ¿sí? La P17 que dijimos que rodeaba el núcleo, la P24 de la cápside, la P7 y la P9 que rodean al ARN. Esas son las que vimos recién en el virus, ¿sí? Esas proteínas se forman por codificación del gen GAG. El gen POL es el que se encarga de codificar las enzimas que tiene el virión, ¿sí? En especial la transcriptasa reversa, proteasas integrasas, ribonucleasas y polimerasas. De importancia las 3 primeras: transcriptasa reversa, proteasas e integrasas. ¿Por qué se las remarco? Porque contra esas proteínas
se actúa o actúan básicamente todo el cóctel de medicamentos que se usan para el tratamiento del HIV, ¿sí? Contra la transcriptasa reversa, las proteasas y las integrasas. El gen ENV se encarga de codificar las glucoproteínas de membrana o de la envoltura, como la GP120 y la GP41. Pero después hay una serie de genes que tiene el virus que son importantes básicamente en su ciclo a nivel de la célula y en su replicación fundamentalmente, ¿no es cierto? Como son el gen TAP, que lo que aumenta es la transcripción de los genes virales, ¿sí? O sea que es un gen que aumenta la replicación viral y que es transcripcional, se actúa a nivel de la transcripción del virus, de su ARN al ADN, ¿sí? Transcripcional. El gen RED es el que regula el transporte del ARN viral al citoplasma de la célula, o sea que actúa a nivel post-transcripcional, ¿sí? Entonces, el gen TAT es transcripcional y el gen REB codifica las proteínas que regulan el pasaje del ARN del virus al citoplasma de la célula, es post-transcripcional. Estos dos, el BPU y el BIF, son los que intervienen en la gemación y en la creación de nuevos virus que van a infectar otras células. El gen BPU interviene en la gemación de los viriones y el gen BIF crea básicamente el virus libre que va a infectar otra célula, ¿sí? Ahora cuando veamos la patogenia vamos a ver dónde actúa cada uno. Entonces, gen TAT, gen RED, BPU, BIF. El gen BPR es muy importante porque nosotros sabemos, para que se replique el virus del HIV, en teoría necesita una célula que esté en división. Los macrófagos a veces no están en división, sin embargo logran que el virus se integre al núcleo, ¿no es cierto? Y eso se logra gracias al BPR, ¿eh? Entonces puede el macrófago infectarse por el virus. Facilita la infección fundamentalmente de los macrófagos, ¿eh? Las proteínas codificadas por el gen BPR. Y el gen NEF lo que hace es aumentar la infecciosidad. ¿Por qué? Porque expresa receptores FACL en las células infectadas y disminuye la expresión de moléculas de clase 1 del sistema mayor de histocompatibilidad, ¿eh? Entonces de esa manera disminuye la lisis de las células infectadas por los linfocitos T citotóxicos que necesitan de esa molécula de clase 1 para actuar en el otro linfocito, ¿no? En el TCD4. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta las distintas proteínas que regulan también la replicación, ¿no es cierto? Y la formación de nuevos viriones a nivel de la célula. Con respecto al HIV, es muy importante destacar que tiene un alto grado de diversidad y de variabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno piensa en el HIV, tiene que pensar de que es un virus que tiene muchas formas distintas. Por eso es tan difícil conseguir una vacuna contra el virus, ¿no es cierto? Porque va modificándose continuamente y hay distintas formas que se van recombinando. Hasta ahora se sabe que existen dos tipos de HIV. El de distribución universal en todo el mundo, que es el 1, y el que es endémico en África Occidental y la India, que es el 2. ¿Sí? Nosotros en nuestro país, yo no conozco casos con HIV-2. ¿Sí? En general, cuando nosotros hablamos en nuestro país de HIV, estamos hablando del 1. ¿Sí? Pero existen dos formas, dos tipos. A su vez, el HIV-1, ¿no es cierto?, tiene 3 grupos distintos. De estos 3 grupos, los más frecuentes son los del grupo M, que se llama también grupo mayor o principal, ¿sí? M. Y el grupo periférico o el grupo Outlier, que es el O.
Y ahora se sabe que hay un grupo de HIV1 que no es ni M ni O. Entonces, si no es ni M ni O, es un grupo nuevo de HIV, ¿sí? Que le dicen New, grupo New o N. A su vez, el grupo M, que es el más frecuente, tiene distintos clados, se llaman clados o subtipos. Clados o subtipos, que van desde la A hasta la K. Y en el 2 tiene 10 clados distintos, o subtipos distintos, y el 2 tiene 6 subtipos distintos que van de la A a la F. Disculpe, ¿el primero cuánto tenía? 10. El HIV tiene 10 subtipos distintos, el HIV1, y el 2 tiene 6 subtipos distintos. Como si eso fuese poco, a nivel circulante se van recombinando esos subtipos. ¿Se entiende? Se van recombinando esos subtipos. Y hasta ahora hay descritas 12 recombinaciones circulantes o fracciones recombinantes circulantes. 12, de la 1 a la 12. La más frecuente, la recombinación más frecuente es la BF. ¿No es cierto? El subtipo B es el que solemos ver más frecuentemente en los varones homosexuales. El subtipo F es el que vemos más frecuentemente en el heterosexual y especialmente en los drogadictos endovenosos. El subtipo A se ve mucho en la mujer, especialmente de Tailandia o Senegal. Entonces hay distintos subtipos y esos subtipos se van recombinando. En nuestro país y en Uruguay, la forma recombinante circulante más frecuente es la BF, la forma 12BF. Y como si eso fuese poco, cada subtipo o cada forma recombinante va mutando continuamente, constituyendo lo que se llaman cuasiespecies del virus. Entonces es muy complicado, no se ha llegado hasta ahora a lograr una vacuna. Todas las vacunas que están en experimentación en este momento son contra el subtipo B. O sea que para los otros subtipos no serviría. ¿Entienden? Pero Bueno, los sí. casos nuevos que han dicho que se han curado de HIV. Nadie se ha curado de HIV. Ojo con esas informaciones que uno escucha en internet o en los noticieros. Ojo con esas cosas. Sí es cierto que se ha logrado, ¿no es cierto?, estabilizar la enfermedad, ¿no es cierto?, generar pacientes con cargas virales bajísimas, que tienen menos de 50-75 copias por microlitro. Eso es cierto. Y si un paciente tiene menos de esa cantidad, o sea, es indetectable la cantidad de copias virales que tiene en el organismo, en general ese paciente no contagia. No contagia. Y puede, si cumple con el tratamiento, si recibe el tratamiento, o sea, si hace el diagnóstico y recibe el tratamiento y lo cumple el tratamiento adecuadamente, probablemente persista así toda su vida. Entonces, hoy por hoy se ha transformado en una infección crónica, ¿no es cierto? Y se ha desterrado el concepto de que SIDA es sinónimo de muerte, ¿no es cierto? Cosa que en el año 90, 95, cuando empezaron a aparecer los primeros casos en nuestro país empezó en el 82, más o menos. Pero para los años 90, 94, 95 fue el pico máximo, porque en general fueron cuando empezaron a aparecer casos sintomáticos contra el cual ni se sabía qué era, ni cómo tratarlo, y empezaron a aparecer enfermedades oportunistas que no habíamos visto en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces ni se sabía cómo se trataban, y bueno, los pacientes vivían 3 meses, se morían sin tratamiento, se morían rápidamente. Eso ya hoy no existe más. Con respecto al 2, bueno, que fue descrito en el 86 por Luc Montagnier,
Dijimos que es el endémico de África Occidental y la India también. Y se diferencia del 1 porque tiene básicamente menor capacidad de transmisión, ¿no es cierto? Produce una enfermedad mucho más tardíamente, con un periodo de incubación largo. Para detectarlo, como dije antes, se requiere de anticuerpos contra la EGP-140, o sea que tiene algunas diferencias, fundamentalmente geográficas, genéticas, patogénicas, taxonómicas, o sea, tiene diferencias con el 1. Con respecto a las vías de transmisión, bueno, más o menos todos ya hemos oído hablar de las vías de transmisión, pero bueno, sepamos que la vía de transmisión por excelencia es a través del contacto sexual. El 75 u 80% o más todavía hoy es por vía sexual, ¿no es cierto? El virus está en forma libre o en linfocitos en el semen, ¿sí? Y entonces no los podemos contagiar a través de las relaciones sexuales sin protección, por supuesto, ¿sí? E inclusive a veces con protección, ¿sí? No atraviesa la porcelana, ¿no? Pero el látex puede ser, porque el tema del látex a veces se permeabiliza, ¿no es cierto? Entonces, como recomendación, si van a mantener relaciones sexuales, siempre usar el profiláctico, ¿no es cierto? Pero el profiláctico recién comprado en la farmacia, no en el kiosco, en la farmacia, que tenga el sellito de IRAM, de calidad, y usarlo en el momento, porque pasa a veces, el varón especialmente, ahora la chica también anda con el profiláctico en la cartera, pero el varón a veces anda con el profiláctico en el bolsillo del pantalón, buscando una presa, y no ocurre nunca. Y el día que ocurre, ese profiláctico con el calor se permeabiliza, ¿sí? Y a veces pasa o que se rompe o está permeabilizado, entonces puede permitir el pasaje a través del látex. Ojo con eso. Pero se supone que si es de calidad y no está permeabilizado ni nada, bueno, es el método más importante, ¿no es cierto?, como profilaxis. Bueno, entonces, a través del contacto sexual, el virus ingresa básicamente a la sangre, a través básicamente de efracciones que se pueden producir en la mucosa vaginal, ¿no es cierto?, o efracciones que se pueden producir en la mucosa rectal o anal, pasa a los vasos sanguíneos. En el caso de la vagina, ¿no es cierto?, por sangre llega a las células dendríticas de Langerhans, de la mucosa de la vagina, y allí esa es una célula presentadora de antígenos, se va a encargar de presentar ese antígeno viral o ese virus a los linfocitos T, ¿sí? Entonces, el contagio puede ser de hombre a hombre, de hombre a mujer y de mujer a hombre, ¿sí? No están descritos casos de mujer a mujer. Muy importante a tener en cuenta además que eso favorece la infección. Son todas aquellas enfermedades o inflamatorias o ulceradas en los genitales. Llámese herpes genital, que hace ulceraciones, ¿no es cierto?, muy superficiales, dolorosas, pluríticas a veces, ni hablar del chancro sifilítico, o el chancroide por Haemophilus ducresci, esas lesiones ulceradas en los genitales, ojo, en los genitales, en los labios, ojo con eso. Lesiones ulceradas en la boca, muy bien. Entonces, tener cuidado con las ulceraciones.
E incluso infecciones genitales como puede ser gonorrea o clamidia, que al aumentar la respuesta inflamatoria en las células viaja el HIV también, ¿no es cierto? Entonces hay mayor proliferación. Facilita. Esta es la vía la más importante que tenemos que tener en cuenta. Luego está la inoculación parenteral, o sea que nosotros incluyamos directamente el virus en sangre, ¿sí? En forma directa. La forma más común es a través de jeringuillas, compartidas básicamente en drogadictos endovenosos. Todo lo demás que dice ahí yo se los tengo que nombrar, pero la verdad que hoy por hoy no debería existir esa vía de contagio, ¿no es cierto? En los hemofílicos se vio, ¿no es cierto?, en aquellos que recibieron derivados de la sangre antes del 85, se vieron casos que se contagiaron, lo mismo que con transfusiones de sangre o con trasplantes de órganos, pero hoy todo esto está testeado, entonces nadie puede recibir sangre o derivados o plaquetas o plasma o lo que sea sin que esté testeado, o sea que obviamente no debería existir la posibilidad de contagio a través de una transfusión o a través de un trasplante, porque todo está testeado, y en el caso, incluso ahora, no solamente se procesan con calor y demás, sino que se testea la P24, ¿cómo? No, nada, que hay una araña. Se testea la P24, todo, o sea que es directamente casi imposible contagiarnos por esa vía. Pero acá, y en Argentina son muchos los casos de drogadictos endovenosos que tienen que... Y sí, hoy por hoy se ve mucho, y básicamente ustedes sepan que la población más afectada en este momento, donde ha crecido más, ¿no es cierto?, es en la población heterosexual, y de los cuales la gran mayoría de esos heterosexuales, la gran mayoría se contagió por vía endovenosa, o porque son drogadictos endovenosos, o por contagio sexual, ¿no es cierto?, manteniendo relaciones por allí con mujeres infectadas. Entonces, sí, es alto el porcentaje, es alto el porcentaje. Ahora hay mucho menos progresión del SIDA vinculado al homosexual, cosa que antes se lo había rotulado. Hoy por hoy cualquiera puede infectarse y ha crecido más en la población heterosexual. Y si uno quisiera evaluar cómo ha ido creciendo en el tiempo, ha habido mayor crecimiento en la mujer que en el varón. Si bien sigue existiendo más varones que mujeres, pero aumentó mucho la infección en la mujer. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre, con esta historia de que, como no es gay, no se puede infectar. Entonces mantiene relaciones sin cuidado, ¿no? Y hoy por hoy aumentó mucho más en el hombre y además por eso en la mujer, ¿no es cierto? Y otra cosa que se ha visto últimamente, en estos últimos años, desde que apareció el Viagra, ha aumentado también, ha habido un aumento importante o significativo en la población adulta mayor, porque esto se veía especialmente en jóvenes. De hecho, yo les decía que el rango más infectado es entre los 25 y 35 años más o menos, ¿sí? Y hoy se ve mucha gente mayor infectada también, y eso es porque desde que existe el Viagra, hay más contactos sexuales y demás, ¿no es cierto? Y el hombre grande, mayor, está siendo contagiado, ¿no? Y con respecto a los trabajadores de salud, sepan que existe la posibilidad, nosotros nos podemos contagiar, llámese médico, odontólogo, los enfermeros, nos podemos contagiar. El riesgo es bajo, es muy bajo, porque tenemos que tomar contacto directo, ¿no es cierto?, a través de una erosión o una ulceración o una abrasión